Reproducción celular es un proceso mediante el cual las células transmiten información genética a otras células. Se le conoce como reproducción celular o división celular a la etapa del ciclo celular en la cual cada célula se divide para formar dos células hijas distintas. Y esta se divide en reproducción directa y reproducción indirecta. Bueno, sigamos. Eh, la reproducción celular directa o amitosis. En esta podemos encontrar la bipartición. Esta es propia de las bacterias, amebas, paramecios, algas, entre otros. Eh, en este proceso, la célula progenitora da origen a dos células hijas idénticas. También ocurre la división del núcleo celular en dos partes iguales. Hacia la mitad del cuerpo celular se produce un estrechamiento. Cuando el estrechamiento de la membrana llega al máximo, el organismo se divide en dos células idénticas a la original. Y lo voy a dejar con mi compañero José Severich. Ok, la gemación. La gemación es más frecuente en animales, plantas y hongos y levaduras. Animales como la hidra de agua dulce. En la gemación, la célula progenitora da lugar a dos células hijas, una de ellas inicialmente menor que la otra, pero con las mismas características. ¿En qué consiste la gemación? La gemación consiste en que la célula madre produce o forma una pequeña prolongación llamada yema. Luego se separa completamente de una célula y se convierte así en una célula independiente. Valga la redundancia, sin depender de nadie, más pequeña que la que le dio origen. La esporulación. La esporulación se produce a partir de una célula que forma varias células hijas más pequeñas llamadas esporas. En la esporulación el núcleo inicialmente este se divide en dos y esto a su vez, en la esporulación el núcleo inicial se divide en dos y estos a su vez en dos cada uno, dando como resultado 4 núcleos. La división indirecta o mitosis es el procedimiento más corriente de división celular y durante el mismo, a diferencia de lo que ocurre en la meiosis, este núcleo tiene lugar profundos y complicados cambios estructurales. Fases de la mitosis. La mitosis consta de 4 fases. La primera es la profase. Aquí, los cromosomas se condensan y los centriolos se van a los polos de la célula. Aparece lo que es el uso mitótico, que es un conjunto de fibras llamadas microtúbulos. A final de esta fase, desaparece lo que es la membrana nuclear, dejando así libres los cromosomas. Bajando a la metafase, los microtúbulos atrapan a los cromosomas, porque en el medio del cromosoma hay algo que se llama centrómero. Y aquí hay unos pequeños huequitos llamados cinetocoros. Ahí cada microtúbulo encaja a la pareja de cromátidas. Luego, la línea en el centro de la célula. Pasando a la anafase, los microtúbulos jalan y desprenden al cromosoma, partiéndolo en dos y llevándolo hacia los centriolos. Al final, en la telofase, aparecen nuevamente cada núcleo y el citoplasma, como se ve, se empieza a desprender y apareciendo dos células hijas. Y este proceso es lo que se conoce como citocinesis. Recordemos, al completarse la mitosis, las células hijas empiezan el proceso de crecimiento, duplican sus cromosomas y se preparan para la división. Esto ocurre en el proceso denominado interfase. La interfase. Bueno, la interfase consta de 3 partes. La primera es la G1. Esta es la parte más larga. Aquí la célula está recién originada, ya que viene de su división celular, por lo que tiene la mitad del tamaño de una célula normal. Por lo que en este proceso lo que va a hacer la célula va a ser aumentar su tamaño.
En esta parte, la célula, si desea, puede estar en un punto de reposo. Eso es lo que se conoce como el G0. Ahí es como que la célula pausa el proceso y queda totalmente en reposo. Si desea, más tarde puede seguir con el proceso y pasar a la fase S. En la fase S, como sabemos, la célula fue dividida y apenas quedó con una cromátida. Por lo que en esta parte, la célula va a empezar su proceso de replicación del ADN para así tener las cromátidas hermanas. Y por último está el G2. Este es el último y aquí ya la célula termina de formar sus cromosomas, sintetiza algunas proteínas y se prepara para la división celular. En este caso, la mitosis, que expliqué anteriormente. Bueno, pasemos ahora a la meiosis, que es la reproducción propia de las células sexuales donde se busca reducir el número de cromosomas. Bueno, yo también quiero explicar las fases de esta. Y es que la meiosis presenta 4 fases, que son fases que la mitosis, o sea, ella tiene las mismas fases que la mitosis, la profase, la metafase, la anafase y la telofase, pero no se suceden de la misma manera. Además, la meiosis realiza 2 divisiones celulares seguidas, lo que explica que sus resultados sean 4 células haploides, como lo vemos al final, donde salen núcleos hijos. Ese es el resultado. Por este motivo se habla de meiosis 1 y meiosis 2. Déjenme señalarlas. Como lo vemos aquí. Según de qué participación se hable, y en realidad son 8 fases de la meiosis, 4 por cada división. Comencemos con la meiosis 1. Durante la profase 1, los cromosomas homólogos, que son estos que están acá, están muy próximos, lo que permite que se intercambien, como lo vemos aquí en la imagen, se están intercambiando. Estos intercambian estas partes entre ellos como si estuvieran cambiando cromos. Este mecanismo sirve para generar más diversidad genética en la descendencia, mientras se degrada el núcleo y se genera la vía de transporte de los cromosomas, llamada el uso mitótico. La metafase 1 ocurre cuando los cromosomas son unidos al uso mitótico. Seguidamente entra en la anafase 1, que es cuando estos son transportados a polos opuestos. Pero en esta ocasión lo que se separa son los cromosomas homólogos y no son las cromátidas hermanas como se hacía en la mitosis. Cosa que ocurre, pues la cromatida hermana ocurre en la mitosis, aquí no lo estamos viendo. Una vez separados empieza una rápida telofase 1, donde solo ocurre la citocinesis, es decir, la separación en 2 células. Sin tiempo a más, estas células, entran a una segunda división celular. Pasemos a la meiosis 2. Bueno, en este momento de las fases de la meiosis tenemos a 2 células diploides. Aquí están. 2 células diploides. Pero las parejas de cromosomas son las réplicas, salvo por las partes intercambiadas durante la profase 1, donde vemos cromosomas homólogos. Ahí se intercambiaron partes. Y no la pareja original, ya que lo que se ha separado son los cromosomas homólogos. Como se trata de una nueva división celular, el ciclo es el mismo con alguna diferencia, y esta fase se parece más a lo que ocurre en una mitosis. Durante la profase 2 se vuelve a formar el uso mitótico, para que en la metafase 2 se una esta a los cromosomas por su centro, y ahora sí, durante la anafase 2, se separan las cromatinas hermanas hacia los polos opuestos. Durante la telofase 2 se forma el núcleo para contener el contenido genético y se produce la separación de las 2 células. El resultado final son 4 células haploides. Esta que estoy mostrando aquí.
Esta que vemos aquí donde dice núcleos hijos. Ese es el resultado. Bueno, el resultado final es ese, ya que cada uno solo tiene una copia por cromosoma. En el caso de los humanos, por este mecanismo nosotros generamos los espermatozoides o el óvulo, dependiendo pues, del género, mujer o hombre. Y estas células contienen 23 cromosomas, a diferencia de las 46 cromosomas del resto de las células. Pues si nos podemos dividir 23 por 2, pues nos da 46, sería la mitad. Bueno, vamos a borrar esto por aquí. Pasemos ahora a un recordemos. Yo le puse como un recordemos. Y es que quiero recordar aquellas palabras que pueden ser un poco olvidadizas, digámoslo así, y que son importantes para esta exposición que acabamos de hacer y para nuestra vida cotidiana, que son botón o yema, que es la pequeña prolongación que produce la célula madre en la gemación. El uso acromático, que son la serie de filamentos que se unen a los centrómeros de los cromosomas. También está el uso mitótico que acabamos de ver. Tenemos el centrómero, que es el punto que une a los cromosomas hijos. Y por último tenemos a la cromatina, que es la sustancia que forma el material cromosómico en el núcleo de la célula. Bueno, sin más, muchas gracias.